vamos a grabar y, no sé, me cuentas algo de la película, por ejemplo, ¿por qué ese título asturiano? ¿Por qué? Bueno, en asturiano porque el asturiano es el idioma de la película y aquí en otro tiempo me parecía que se ajustaba al contenido de la película a la vez que generaba una contradicción con mis intenciones, ¿no? Porque el título también puede parecer que habla de un tiempo superado, y la película lo que intenta demostrar, yo creo, es eso, es que no es un tiempo superado, sino que es nuestro tiempo, ¿no? Entonces me gustaba la sonoridad del título, su significado, y que metiera esa posible contradicción en el primer acercamiento a la película, ¿no? Bueno, gracias Ramón por atenderme, por estar un tiempecito aquí conmigo. Mi primera pregunta es, ¿por qué hacer cine? Eh, pues, pues no lo sé. No sé cómo empezó todo. Sí sé las razones que hacen que siga haciéndolo, ¿no? Buscar por qué empecé sería difícil. Nunca le dediqué mucho tiempo a pensar en eso. Ahora sí que en las últimas películas, desde hace unos años, sí que encontré una razón para hacer cine, ¿no? Y deriva seguramente o se explica muy bien con una frase de Patricio Guzmán, la que dice que un país sin cine documental es como una familia sin álbum fotográfico familiar, ¿no? Y yo creía mi cine, yo creo que ahora aporta fotografías a ese álbum colectivo de los asturianos, ¿no? O por lo menos intento construir y hacerme preguntas alrededor de lo que fuimos, de lo que somos, de lo que queremos ser, y por ahí en medio seguramente que estará la pregunta de quién soy yo dentro de esa realidad, ¿no? Entonces hay una razón fuerza ahora que justifica mis últimas películas, que es esta, ¿no? Es la de contribuir a ese álbum fotográfico y en muchos casos construir ese álbum fotográfico de fotografías que nos faltan. ¿Y qué te ha aportado, qué has aprendido con la película como cineasta y como persona? Con Aquí en otro tiempo. Sí, Aquí en otro tiempo. Aquí en otro tiempo fue... Yo creo que es una película que nunca voy a poder desligar de mi vida, porque fueron muchos años dando vueltas a la idea de cómo hacer esta película, ¿no? Y para mí fue un viaje muy interesante, porque seguramente además llegué a ella en un momento un poco de desorientación, que no sabía muy bien hacia dónde quería ir, y me encontré escribiendo y rodando una ficción, y descubrí que no, una vez más, ya me había pasado más veces, pero una vez más yo creo que de manera definitiva de que ese no era mi espacio, ¿no? Y entonces esto me llevó a una serie de reflexiones muy íntimas, yo creo, sobre el estatus de la imagen y cómo trabajar con ella y cómo construir relatos y cómo construir una narración. Ya te digo, fue un proceso de muchos años, de varios. Por ejemplo, en el 2010 ya estaba rodando un teaser de esa ficción originaria, ¿no? de este proyecto, y desde entonces hasta el 2013 que encontró la forma definitiva la película, pues fue un tiempo de reflexión, ¿no? y de ver mucho cine buscando caminos, y de leer mucho a otros cineastas que se acercaron a estos temas, y entonces, claro, es algo que no puedes desligar de tu vida, ¿no? Se convirtió un poco en esa reflexión que dio lugar a la película, también en cómo podría resumir parte de mi vida a lo largo de estos años, ¿no? Y bueno, fue un proceso muy enriquecedor en general. Lo que más llama la atención de la película es cómo está construida, ¿no? Sobre todo la forma, que además que es una forma muy una forma donde hay una
construcción cinematográfica muy fuerte, también hay un mensaje político también muy claro. ¿Cómo se llega a esto? Sí, yo creo que lo uno deriva de lo otro. Yo estoy convencido que no hay cine político sin forma política. Sería otra cosa, la mayoría de lo que se entiende por cine político y que utiliza un lenguaje de cine convencional, al final generalmente está utilizando el lenguaje del poder, quiero decir, y cuando menos tiene una contradicción, ¿no?, entre fondo y forma. A mí siempre, yo creo que la política está sobre todo en la forma, y de la forma es de donde deriva el mensaje final de la película, ¿no? Como te digo, llegar a esta forma, a mí siempre me preocupa mucho en mis películas. Yo creo que se nota una obsesión por la estructura. Yo creo que es lo que más trabajo de una película, porque entiendo que si tú aciertas en la estructura, todo lo que metas dentro de la película va a funcionar, si la estructura está bien definida y es rigurosa, ¿no? Entonces aquí fue un hallazgo feliz, yo creo, los tres movimientos de la película, que por otro lado me hacían cerrar un círculo. Yo luchaba un poco contra mí mismo en el origen de esta película. No quería hacer algo que ya hubiera hecho en películas anteriores. Por eso también seguramente el despiste de empezar planteando un proyecto de ficción y todo esto para buscar lejos de mí. Y sin abandonar nunca ese proyecto, porque yo creo que hubo una continuidad. Es decir, la película fue transformándose en varias cosas, en varios guiones y en varios proyectos diferentes, pero sin romper nunca el vínculo con la idea inicial. Y al final acabé encontrándome con una versión depurada de mí mismo, quiero decir, porque generalmente mis películas están divididas en varias partes, casi siempre están cerradas por una canción popular. Es decir, y al final del proceso, que empezó muy lejos, yo creo que acabé encontrando eso, pues una versión depurada del estilo que venía ensayando en otros acercamientos a la memoria y al recuerdo de la izquierda antifranquista asturiana, ¿no?, en títulos anteriores. Entonces yo creo que la palabra clave para esta película era eso, depuración y rigor, ¿no? Yo apoyé el proyecto desde el principio en tres pilares, que eran rigor, paisaje y memoria. Intenté respetar esos tres pilares durante todo el proceso, ¿no? Y todo lo que se escapaba un poco había que cortarlo, ¿no? Y entonces al final, pues eso, encontré yo creo que con una estructura en tres partes, en tres movimientos. Me gusta utilizar el símil musical de los tres movimientos, que también podría ser, pues eso, una pequeña introducción, el bloque de la película y un epílogo, ¿no?, una coda que significaría la canción. No sé quién dijo que lo que más se parecía al cine era la música. Yo viendo tu película estaba sintiendo que estaba viendo como una película muy musical. Por ejemplo, el prólogo con las fotografías de Constantino Suárez ya te está metiendo en el tema, ¿vale? Después me impresiona mucho la fotografía y el testimonio del guerrillero ya anciano, superviviente. Y ahí corta y empieza el grueso de la película, ¿no? ¿Por qué añades ese sonido ambiental en los lugares donde ocurrieron esos asesinatos? Bueno, porque es imprescindible para que la imagen sea real. Quiero decir, una imagen sin su sonido no pertenece al ámbito de la ficción, no al ámbito del documento, ¿no? Entonces era esencial, y sobre todo para contextualizar también esa actualidad, ¿no? Yo creo que el sonido remarca más el presente del rodaje, ¿no?, de cuando se tomaron esos planos. Y después hay un juego en el montaje que me interesa, que es la utilización del sonido. Siempre escuchamos el sonido antes de ver la imagen sobre la pantalla en negro, y eso genera el sonido genera unas expectativas visuales que generalmente se rompen, ¿no? Y eso hace que la salida y la entrada en cada espacio
sea más consciente por parte del espectador, que cada vez se tenga que resituar delante de la imagen que se le propone, ¿no? Porque seguramente ya se la imaginó de una manera, cuando entra la imagen rompe lo que creía que iba a ver, entonces primero hay esa resituación en el espacio y después esa relación que se tiene que construir en cada uno de los espacios en referencia a lo que sabemos que pasó allí, ¿no? ¿Y el sonido que escuchamos es el sonido ambiente de ese lugar que está grabado previamente o en el momento que estáis grabando se está escuchando eso? Sí, es la imagen y el sonido están tomados en el mismo momento. No separemos nunca la toma de sonido de imagen. Yo creía que eso era importante. Los micros, grabamos con 2 micros para hacer un estéreo, es decir, cierto sonido panorámico del sitio, y los micros siempre estaban colocados en paralelo a la cámara y se ponían a grabar en el mismo momento. A mí lo que me impresiona bastante es la parte final, el epílogo de la película, y sobre todo ese canto popular, que primero de la individualización pasamos a lo colectivo. Porque supongo que está claro que estos guerrilleros funcionaron durante 15 años en los montes luchando contra Franco gracias al apoyo popular, ¿no? Y esa pantalla en negro y el canto popular, ¿por qué ese canto popular? ¿No elegiste uno, había muchos más? Sí. Yo conocía varias personas que mantenían la memoria popular de las canciones de la guerrilla, porque muchos guerrilleros escribieron letras y que se construyeron canciones que después cantaba la gente y todo esto, y hice una vez un documental para la televisión pública asturiana sobre estas canciones, ¿no? Sobre canciones que hablaban de la guerrilla o que recordaban aquellos tiempos, y al final llegaron a dos canciones, y al final escogí esta por su sencillez y por su claridad, quiero decir, ¿no? Que lo comentaba ayer también en el encuentro con el público, quizás un poco de brocha gorda, ¿no? Lo de somos obreros, por eso el fascismo nos quiere matar, pero creo que era una frase que resumía muy bien lo que pasó, y que en ese momento de la película y de la historia que estamos contando no hacen falta muchos matices. Quiero decir que creo que tienen que quedar ideas claras, y ideas además que no meto yo, que me daría vergüenza igual meter una idea simple en una reflexión más compleja, ¿no? Pero una canción que heredamos de la cultura popular y que desde la cultura popular explica lo que pasaba, ¿no? Y que, como dices, yo creo que la película trasciende el canto individual de la señora que lo canta, de Benigna Antuña, para convertirse en un canto colectivo, ¿no? Y si me apuras un poco, como el estribillo está en primera persona, además, no podemos dejar de escuchar en cierta manera los ecos de las personas de las que no tenemos testimonio, de los que acaban de morir, ¿no? Que yo creo que sería un estribillo que ellos aceptaran y que incluso podrían cantar, ¿no? Y la pantalla en negro, porque a esa altura de la película no había imágenes que proponer ya, ¿no? Yo creo que la película es en ese sentido, la estructura plantea esa evolución, ¿no? Yo creo que era necesario primero devolver la imagen a esas personas. Entonces tenemos la suerte de tener esa sesión de fotografías de Constantino Suárez, en las que nos vemos además vestidos de civiles, y cómo se cambian en el monte y cómo posan con las armas para el fotógrafo. Entonces eso empezamos humanizando mucho a los personajes que van a protagonizar invisiblemente la película, ¿no? También, como dices, les damos voz, entonces esa parte es la más completa, ¿no? Tenemos su imagen y su voz. En la segunda parte ya no tenemos imagen, quiero decir, ya solo tenemos los sitios donde desaparecieron, hay una colección de imágenes de la desaparición, y entonces el siguiente paso necesitábamos esa voz, pero ya no hay imagen que proponer, ¿no? Ya sobre la pantalla en negro. Si hubieras tenido imágenes de los guerrilleros y de las luchas y hasta incluso vídeos y filmaciones, ¿la película sería igual? ¿Sería diferente? Sería igual. Sería igual
Porque ya te digo, la película nace realmente después de ese proceso largo de reflexión que te digo, cuando decido que la forma de la película, que la película quiere para sí misma, es la de monumento cinematográfico y no la de documento, ¿no? Con mucho más material de archivo, con Muy interesante esa palabra, todo esto. monumento. Sí, porque yo creo que... En España no hay monumento de la memoria, ¿no? No, El único que hay, el Valle de los Caídos, es horrible, es un horror. O sea, es algo... Además todavía hay fosas comunes alrededor de mucha gente que... O sea, es horrible. No, además eso representa el mal, ¿no? Representa todavía el elogio a la victoria, A la represión, a la violencia, al asesinato de personas que lucharon por lo que creían. Entonces ya te digo, yo creo que el cine es un lenguaje y como tal con él puedes escribir lo que quieras. Puedes escribir un poema, puedes escribir una novela o una lista de la compra. Yo también creí que se podía construir un monumento, ¿no? y que sus imágenes tuvieran el estatus monumental, ¿no? de homenaje a los guerrilleros caídos. Entonces, cuando llegas a esta conclusión, ya todo el trabajo se enfoca hacia ahí y no cabe la posibilidad de utilizar otros elementos, ¿no? Con mucho material preexistente, seguramente se podría hacer una gran película y una gran película de metraje encontrado pero bueno, generaría un discurso más documental y yo creo que la película, por lo menos la intención que hay detrás de Quiero tu tiempo, es trascender el documental, eso para convertirse en para convertir la pantalla en un espacio de respeto y de memoria, ¿no? Yo a veces veo la película como un canto o un poema funerario también, la veo en ese sentido, porque tiene múltiples interpretaciones, como ayer dijiste en el pase, cada espectador la va a coger de una manera u otra. Y eso yo creo que es fantástico de la película, ¿no? Yo creo que eso es un mérito de la película. Y también, sobre todo, hablar del respeto que se tiene hacia la historia. Hay un respeto brutal, o sea, en ningún momento sí que hay un director que está dirigiendo todo ese material, pero hay un respeto absoluto sobre todo eso, ¿no? Y se siente ese respeto en las imágenes. Sí, yo creo que se transmite al espectador. Sí, es decir, lo que hay es un respeto al espectador, que con las claves que yo le doy, que intento que sean poco intrusivas, aunque claras, cada espectador tiene que construir su película, ¿no? La manera de relacionarse con esas imágenes y con lo que la película le propone, ¿no? Entonces, si en una sala hay 50 espectadores, hay 50 lecturas de la película, no puede ser de otra manera, ¿no? Yo creo que la película propone ser tan abierta en lecturas como espectadores allá en la sala, ¿no? Y eso sí me gusta. Y claro, el carácter elegíaco de la película es indiscutible. Claro, es un poema fúnebre, pero que yo quería que trascendiera a eso, porque trascendiera a eso, quiero decir, que eso estuviera ahí, evidentemente, pero que cogiera la forma del homenaje, ¿no? Más que porque las elegías siempre tienen algo de nostálgico que a mí no me gusta, porque aunque es una película que se puede considerar dentro de los parámetros de lo que conocemos como memoria histórica, yo también creo que es una reflexión sobre el presente, ¿no? y más en estos tiempos, ¿no? que estamos viviendo, donde se ponen en cuestión muchas cosas y todo esto, y yo creo que en la base de ese cuestionamiento está el motivo de esta película, ¿no? ¿Y utilizaste referencias o pensaste, bueno, en la película se referencian 2 libros, pero aparte otro tipo de películas que decían, mira, este tipo de película, el contenido y la línea estructural y tal, a mí esto es lo que me vendría bien para mi película? Sí, algo de eso? Sí, claro, ya te digo, en este proceso de un poco de reencontrarme con el cine que quería hacer, hubo nombres muy importantes que ya estaban antes, pero que para construir esta película me ayudaron mucho, ¿no? Siempre me fascinó el rigor de los Straub, por ejemplo, ¿no? Y su relación con la historia, y su relación con la política, y su relación con la literatura incluso, quiero decir. Entonces, claro, los Straub son un modelo un referente que yo siempre tuve muy claro como autoexigencia, ¿no? Hasta dónde debería llegar la película
y un poco de quitamiedos también, ¿no? De qué se puede hacer y hasta dónde se puede llegar. Y después yo creo que lo que los Straub conceptualmente son una referencia importante, y otra referencia importante es Claude Lanzmann, ¿no? Yo creo que mi visita, mi encuentro con estos espacios rima con su encuentro con los espacios de la desaparición, del exterminio del pueblo judío en Shoah, o incluso el último Los Injustos que visita. Tal. Entonces Lanzmann es un nombre muy importante para poder entender esta película, ¿no? Y después quería combinar con otro tipo de cine más experimental seguramente, porque claro, las huellas de directores como James Benning o directores de este tipo, de paisajistas, observacionales, también están, ¿no? Pero yo creo que en el fondo y al final pesa más la huella de Lanzmann o incluso de Patricio Guzmán, como hablábamos, o de Riti Pan o de Wang Bing, quiero decir, de ciertas exploraciones en la memoria desde el presente, que a mí me parecían muy interesantes y me ayudaron a encontrar el camino de la película, ¿no? La respuesta del público en Sevilla, ¿es la primera vez que se ve al público en Sevilla, la película? Sí, fue el estreno, no se había puesto en una pantalla grande, y fue muy especial, porque siempre tienes, cuando propones una película tan rigurosa, bueno, a mí no me gusta calificarla como dura. Hablar de película rigurosa, siempre tienes miedo a ese acercamiento del espectador, ¿no? Si se entenderá, si serán capaces de generar algún tipo de relación con las imágenes y todo esto. Y los dos pases en Sevilla, que fueron los dos primeros, fue una experiencia muy enriquecedora, con encuentros con el público larguísimos, y que ya te da la pista de que sí, que algunas de las cosas que querías poner en la película están y que se entienden, ¿no? y que al final la película se convierte en lo que a mí me parecía más importante, que era un ejercicio de comunicación con el espectador, ¿no? Y ya te digo, la gente queda con ganas de hablar y fue, o sea, fue como una liberación, ¿no? Porque además en ese momento ya, en el que la película ya es del público, quiero decir, en la que ya no te pertenece, yo no puedo alterar esta película ya, esta película va a ser así para siempre y para cada uno de los espectadores que la vea, ¿no? Y entonces saber que no se quedó la sala vacía y que lograste ese ejercicio de comunicación y aparte con muchas de las claves que tú querías al principio, pues fue muy... Fue, sobre todo yo creo que la palabra es alivio, ¿no? Fue decir bien, ¿no? Y fue algo que vamos... que yo quería, ¿no? Sí, por lo menos a un sitio cercano, ¿no? Y las preguntas que te hacen tienen relación con lo que planteas y la gente asume el discurso en presente, que siempre tienes dudas si habrás conseguido que trascender lo puramente relacionado con la memoria para generar posibles reflexiones para el presente y el futuro. Y lo que me estoy dando cuenta en estos pases, en Sevilla, en Madrid, ayer aquí en Barcelona, es que sí hay... lo más importante es que sí se produce ese ejercicio de comunicación, ¿no? Que la gente, el espectador encuentra su manera de relacionarse con la propuesta y que después los coloquios y los encuentros suelen andar por las vías que yo quería que la película propusiera. Entonces, desde esa perspectiva, contento, vamos. Sí, es una propuesta arriesgada, pero nadie dijo que las cosas importantes fueran fáciles, ¿no? Sí, además yo creo que exigir cierto esfuerzo al espectador, por un lado, es el labor de una película, y por otro lado yo creo que de donde el espectador logra sacar recompensa realmente, ¿no? Donde cuando te tratan como un adulto y te hago realmente coautor de la película, ¿no? Sí. La lectura de la película, sácala tú, yo te hago una propuesta, ¿no? Y entonces tú ayúdame a construir el significado, ¿no? Entonces yo creo que eso, el espectador inteligente
creo que lo agradece, ¿no? Yo por lo menos como espectador, cuando un director me provoca y me tengo que resituar frente a las imágenes y no las tengo que consumir sin más, yo que es un ejercicio que como espectador agradezco también. Y ahora te quería comentar que ayer en el pase estuviste hablando del contraplano, ¿no? Que ahora estás preparando una película sobre el contraplano, ¿no? Me parece genial la idea, porque además son dos espejos fantásticos, ¿no? de lo que estás contando y de lo que vas a contar, ¿no? De lo que queda fuera de esta película. Y para acabar, quería preguntarte cuál fue esa película que te cambia la mirada como espectador. Pues seguramente hay varias, ¿no? Para llegar al sitio en el que estoy y desde donde creo que se va a seguir desarrollando la mirada del futuro, yo siempre cito una película que me llegó en un momento concreto de mi vida y que a partir de ahí sí que me abrió una puerta, que esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Que fue No cuarto de banda de Pedro Costa. El descubrimiento de No cuarto de banda y la película en sí, ¿no? La pureza de esas imágenes. Yo tuve la sensación, yo vi No cuarto de banda el año que se estrenó en el Festival de Cine de Sisión, y fue como a medio festival, ¿no? Y durante los días previos había visto pelis que decía, vaya, quiero decir, de esto que creías, que decías, no, este es el camino, ¿no? De pelis que te enriquecían y tal, ¿no? Y de repente lo que pasó fue que cuando vino Cuarto de una banda, las películas anteriores me parecieron una tontería. Quiero decir, ¿no? Quiero decir, había un nivel de pureza en las imágenes de Pedro Costa, y esa manera de entender el cine de una manera muy artesanal también, que lleva su tiempo y que es un trabajo que para mí es un concepto importante, y cómo conseguía ese resultado emocional tan brutal, ¿no? Entonces, en cierta manera, ya que parecía una idea muy simple, descubrí algo así como el cine nuevo, ¿no? Como decir, las demás películas son viejas, aunque estén bien, pero yo creo que el camino va por aquí, ¿no? Sí, algo mismo lo que ocurrió cuando apareció Viaggio en Italia, de Rossellini, ¿no? Sí, el cine yo envejecido que dijo Rivet. Escribí una crítica de la película para Scope, para una revista, sí, la conozco. De No cuarta banda cuando se estrenó, y mencionaba que era exactamente el mismo impacto, ¿no? Era si Viaggio en Italia representaba el nacimiento de la modernidad, quiero decir, una manera de cine nuevo frente a cine, las demás películas habían envejecido de repente. Yo creo que Pedro Costa conseguía lo mismo con el cine de la modernidad, ¿no? Que también estamos abriendo otro espacio, que continuaba, que como todo lo nuevo realmente interesante, en verdad bebe de patrones antiguos. No es que Pedro Costa descubriera el mundo, ¿no? Ya estaban los Straub, ya estaba Duras, quiero decir, había mucha gente que a mí ya me interesaba, pero no sé, Pedro Costa logró una síntesis que aportaba algo a esa evolución de la mirada en un sentido concreto, ¿no? Y enseguida dije, yo quiero militar en esta nueva manera de mirar, ¿no? En esta manera de pelear realidad que está grabando, ¿no? Que era, creo, uno de los mayores logros de Pedro Costa. La transición que fue de Osos a No cuarto de banda fue despojarse de maquinaria y de artificios que al final conseguían que el proceso de hacer una película tapara la realidad que estaba filmando, ¿no? Entonces, cuando encontré, esa fue una puerta importantísima para mí, ¿no? Y justo después de ver No cuarto de banda, rodé El Fulgor, una película sobre una canción de Nacho Vegas, que ya puse en práctica esto, ¿no? La observación sin más, el quedar con Nacho y con la cámara, y quedar en su casa cuando está ensayando la canción, quedar en la sala de ensayo, en el estudio, y simplemente la cámara en una posición en plano general, recogiendo lo que está pasando Como hizo Costa con Jean Ryan, ¿no? Sí. Solo que, ya te digo, El Fulgor es varios años anterior. Me gusta mucho por la crítica, por ejemplo, mucha crítica
española y de otros sitios, eso, os hablaba del fulgor cuando se presentó una Shenren porque el dispositivo era parecido, ¿no? El dispositivo formal. Y ya te digo, y ahí esa fue la puerta de entrada, ¿no? la de quitar todos los filtros del cine, ¿no? Renunciar a un guión estricto, renunciar a todo, a alterar los espacios, sino relacionarte de otra manera con la realidad, ¿no? Y yo creo que Quin Otru Tiempu sigue en ese camino, y yo creo que con un plus de depuración, yo creo, pero también porque el tema lo permitía, ¿no? y porque los espacios lo permitían, ¿no? Que ahí el propio contenido de la película me ayudó mucho a encontrar el rigor de la forma, ¿no? Pues Ramon Llull, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus palabras, y espero volverte a ver en la próxima película. Muchas gracias a ti por el interés en la película.